Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Antes de que nada, quiero agradecerles su comprensión por no haber podido estar con ustedes el día viernes. Sin embargo, vamos a retomar los temas del programa para avanzar en el desarrollo del mismo. Buenas tardes, Manuela, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y como les decía, les agradezco su comprensión, atendiendo que el día viernes me fue imposible poder estar con ustedes compartiendo los temas de notariado. Sin embargo, vamos a tratar de continuar con el desarrollo de los temas y así podamos entonces poder ver la finalización de los temas que contienen el programa. Solo quisiera que me hicieran favor de recordarme qué fue el último tema que pudimos estudiar para poder retomar y poder entrar a los siguientes puntos que tengo en memoria que tenemos pendiente: la eficacia jurídica del instrumento público, y tengo pendiente también el tema del protocolo, pero no sé si concluimos con el tema anterior. Si alguien me puede decir, por favor, qué fue lo último que vimos para retomar la actividad. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Dayana. Nos quedamos por el punto 8, la responsabilidad profesional del notario. Ah, muy bien. Muy bien. Lo terminamos de ver. Terminamos el punto 8. Sí. Bien. Entonces nos tocaría el tema del documento, el punto número 9. De eso no vimos nada del documento. Entonces, voy a tener que irme a otra presentación relacionada con el documento. Vamos a empezar a buscar el tema de la presentación del documento. Pero para mientras vamos a iniciar, vamos a decir que el documento, prácticamente como dice un tratadista sudamericano, el notario vive entre los documentos, vive por los documentos y vive para los documentos. El notario es el autor de los documentos. Y entonces vamos a encontrar en ese aspecto que el notario, como autor de los documentos, tiene distintas clases de documentos que redactar, y afortunadamente ya encontramos la presentación para poder desarrollar este tema. Y vamos a ver en qué es un documento. Cuando vemos el tema de los documentos, pues vamos a avanzar aquí. Aquí vamos a empezar. Cuando vemos el tema de los documentos, nosotros sabemos que existen distintas clases de documentos, y hay, como consecuencia de que hay distintas clases de documentos, vamos a tener distintas clasificaciones. Dentro de las clasificaciones que vamos a encontrar para los documentos, vamos a ver que hay clasificaciones atendiendo su forma, atendiendo su contenido, atendiendo su autor, atendiendo su soporte, y vamos a ver ahí prácticamente cómo podemos nosotros clasificar el documento. ¿Qué es el documento? Eso es donde tenemos que empezar. ¿Qué es un documento? Todos tenemos un documento en nuestro poder. Todos llevamos un documento. Pues la licencia para conducir vehículo, el documento de identificación personal, el documento o el carnet del Seguro Social, el carnet como estudiantes de la universidad, el carnet donde laboramos o donde trabajamos. Todos tenemos un documento. Y entonces, como consecuencia de eso, nos vamos a dar cuenta de la trascendencia que el documento tiene en la actividad, en la vida cotidiana de las personas. Y como consecuencia de eso, vamos a encontrar que existen distintas clases de documentos. Pero primero veamos qué es un documento. Vamos a ver acá, en esta presentación, la definición de documento. Y vamos a encontrar que es todo medio por el cual se transmite el acontecimiento de un hecho o de un acto. Es el medio por el cual se transmite información sobre el acaecimiento de un acto, de un hecho, de un contrato o de un negocio. Ahí ya va tomando una forma más jurídica que al principio. Y como vamos a ver, el ser humano, desde los albores de su existencia, ha encontrado distintas formas cómo comunicarse, cómo transmitirse,
o cómo transmitir los acontecimientos que de una u otra manera han marcado parte de su desarrollo, han marcado parte de su evolución. Como consecuencia de ello, vamos a encontrar que hay documentos como estos que tenemos acá, que es el documento rupestre, que son los primeros documentos que pudieron existir en el desarrollo de la humanidad. Vamos a darle ingreso a un estudiante todavía. Y es cómo se transmite ese acontecimiento. Si nosotros vemos ese dibujo, ese documento rupestre que tenemos ahí, pues podemos entender qué es lo que nos quisieron transmitir estas personas cuando buscaban alimento, cuando buscaban material para el abrigo, cuando buscaban cómo asociarse o cómo juntarse para poder obtener lo que necesitaban en ese aspecto. Entonces tenemos ahí esa forma de documentos, que es uno de los más antiguos, el documento rupestre. Vemos también que hay otras formas, cómo transmitir de distinta forma lo que sucedía en esas épocas en el desarrollo de la humanidad. Vemos acá que hay documentos, además de los rupestres, también tenemos documentos en piedra, que es donde se transmite alguna información y en ello se transmite los acontecimientos en signos de los hechos que han marcado la historia de la evolución del ser humano. A consecuencia de eso, vamos a ver que los documentos más recientes son los documentos escritos, los documentos en papel, aunque al principio la escritura no era como la conocemos ahora, sino estaba la escritura sumeria, que es una de las primeras escrituras que existieron en el desarrollo de la humanidad, y en forma de cómo comunicarse o cómo transmitir esos acontecimientos. En la actualidad tenemos el documento escrito en papel, tenemos el documento electrónico, que son los documentos que se han estado utilizando durante nuestras épocas. Y entonces vamos a encontrar ya algunos documentos como este que tiene algunas formalidades. Este documento no es de Guatemala, pero vemos aquí lo que yo quiero transmitirles, que hay documentos que deben de reunir ciertos requisitos, ciertas formalidades. Es decir, un papel especial para redactarlo, un impuesto que debe de cubrir el acto o contrato, una forma de redactar los documentos que debe de contener, cuál es su estructura. Eso es lo que trato de transmitir en este documento, que no es de los que utilizamos en Guatemala, pero tiene ciertas características, como vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a encontrar la clasificación de los documentos, cómo pueden clasificarse. Estas clasificaciones las encontramos en los artículos que me permito citar en esta presentación, y vamos a encontrar que por el soporte, es decir, por el material en que está el documento, pues por lo menos va a tener una idea, porque hay otras formas, otros soportes más, pero tenemos el soporte en piedra, como ustedes vieron ahí. Ya los mayas, los egipcios, los romanos, pues transmitían esos acontecimientos o hechos en piedra cuando no existía el papel, porque después de la piedra fue la madera, y ahí está justamente ese otro soporte, la madera. Vemos en la actualidad aún hay documentos en madera, no necesariamente que tengan letras o que tengan signos, con que tengan una imagen en una madera ya es prácticamente un documento. Hay documentos en piel, también tenemos los documentos en papel, que son los más conocidos por nosotros, los documentos iconográficos, que son los monumentos, las estatuas, las esfigies, que son documentos iconográficos. Y el más moderno, que es el que más hemos estado utilizando, es el documento electrónico. Eso es por su soporte, es decir, por el material donde se va a plasmar esa información, ese acontecimiento, el desarrollo de esa actividad. El soporte es el material. Por su contenido, ¿qué contiene el documento? Ya no dejemos el soporte y dejemos el material. ¿Qué contiene el documento? Bueno, pues aquí tenemos por lo menos una nómina de qué contenido puede tener el documento. Pues vamos a encontrar documentos de carácter científico, de carácter cultural, de carácter académico, pues de carácter político, de carácter religioso, de carácter económico. ¿Qué contiene ese documento? Por lo menos nuestros códigos o las leyes o los códigos que nosotros utilizamos tienen su contenido es jurídico, ¿no? Regulaciones jurídicas, por su escritura, cómo pueden ser los documentos por su escritura.
a quienes escriben en taquigrafía, especialmente las secretarias que pueden escribir en signos, en letras o alfabético como lo hacemos comúnmente. También puede ser en cifras o pueden ser alfanuméricos mixtos en letras y en cifras. Pueden ser, y hay documentos también que son en escritura encriptada, como por la firma electrónica, que ya tiene cifras o códigos encriptados, pero de una u otra manera también es una forma de consignar una información, que puede ser por códigos o puede ser por signos, puede ser por letras, o diríamos en forma mixta. Todo eso nos sirve a nosotros para tener una base y llegar a la clasificación más importante para nosotros que vamos a crear documentos. Los documentos por su autor. Por supuesto que los que no tienen autor, pues son anónimos. Pero por su autor vamos a encontrar que se clasifican en documentos públicos y en documentos privados. ¿Quién es el que redacta el documento? Y entonces vemos ahí que por su autor el documento lo vamos a encontrar que se clasifica por documento público o documento privado. Aquí tenemos por su autor. Por su autor, los documentos pueden ser documento privado o puede ser este documento privado. ¿Qué es un documento privado? Pues, ¿qué entendemos nosotros por un documento privado? Bueno, el documento privado es aquel documento que ha sido redactado por las personas que intervienen en el acto o contrato. Yo estoy casi seguro que a muchos de ustedes, algún su vecino, algún su familiar, algún su conocido, les ha ido a pedir que con base a los conocimientos que ustedes como estudiantes de Derecho han obtenido durante 4 años en el estudio, pues les ha pedido que les redacten un documento, una carta de recomendación o un resumen de algún documento de alguna materia. Y entonces yo me recuerdo que cuando estaba yo estudiando Derecho, muchas personas me decían, mire, hazme favor, redácteme o ayúdeme a redactar este documento. Entonces, ese es un documento privado, el que redacta la persona interesada con base a sus conocimientos. Por eso les digo, como ustedes saben, las personas saben que ustedes ya tienen conocimientos cómo redactar un documento, pues por eso los van a buscar. Y por eso es que buscan al notario, porque ya saben que el notario va a saber qué es lo que va a redactar para los negocios, para los contratos. Entonces, el documento privado es el documento que ha sido redactado por la persona o las personas que intervienen en el acto. Las personas que intervienen con base a sus conocimientos, con base a su leal saber y entender. Entonces, ese es el documento privado, el que ha sido redactado por las personas que intervienen en el acto con base a sus conocimientos, con base a su leal saber y entender, o por un tercero. Si las personas pues dicen, bueno, yo no me animo a hacer un documento de esa naturaleza, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Hay quienes pues dicen, mire, yo tengo un cuarto, tengo una habitación, tengo un apartamento ahí que quiero dar en arrendamiento, pero quiero hacer el documento, que me conste en contrato de arrendamiento. Yo estoy seguro que ustedes le van a decir, sí, claro, lo podemos hacer, porque ustedes ya estudiaron civil, ya saben qué requisitos debe contener un documento, y entonces pues, van a poder redactar un documento. Pero no lo va a redactar la persona, sino les va a pedir favor a ustedes, porque ustedes tienen esos conocimientos. Ustedes son el tercero. Entonces, el documento privado es el que ha sido redactado por las personas interesadas o por un tercero, con base a sus conocimientos. Hace muchos años, yo recuerdo y siempre me gusta contar esta anécdota, hace muchos años viajando en el interior de la República, pues me sorprende porque encuentro un rótulo en una vivienda donde decía, se hacen cartas de amor. Imagínense, las personas no podían escribir, pero querían expresar sus sentimientos. Iban con aquel tercero, que me imagino que haber tenido mucha inspiración, para poner ese rótulo, y se hacen cartas de amor. Entonces van con el tercero a buscar a la persona que les redacte el documento. Y entonces ese es un documento privado. En Guatemala no hay formalidades para el documento privado. ¿Qué quiero decir con esto? En Guatemala podemos consignarle la fecha al principio, podemos consignarle la fecha al final, tal vez ni le consignamos la fecha, podemos consignar solo un nombre o un nombre completo o los nombres de las personas que van a intervenir, y ese es un documento privado, no hay formalidad.
Lo podemos redactar en cualquier clase de papel, tamaño carta, tamaño oficio, con líneas, sin líneas, en cualquier clase de papel, papel periódico, papel bond, cualquier clase de papel, inclusive en una servilleta. Ahí podemos redactar el documento. Es un documento privado, no tiene formalidades. El documento privado tiene clasificación, es decir, ¿cómo puede clasificarse el documento privado? Ese documento que redactamos nosotros siendo estudiantes de derecho, porque nos pidió favor el vecino, la vecina, el amigo, el compañero de trabajo, nos pidió favor que se le redactáramos. Entonces no tenemos más que redactarlo. Nosotros sabemos como estudiantes de derecho que somos, que debe llevar el nombre, la identificación, con cómo se identifica la persona, pues le podemos consignar la edad, el domicilio, la nacionalidad, porque nosotros tenemos esos conocimientos y los vamos a consignar en el documento privado. El documento privado se puede clasificar de 3 maneras. El documento privado sin firma legalizada, las personas lo redactan. ¿Han visto ustedes? Me imagino que sí. Esos formularios donde son recibos. Dice en la ciudad de Guatemala, de la fecha, dice recibí de, la cantidad de, en concepto de. Y eso lo que hacemos es solo completar, es un formulario que le llamamos recibo, porque para eso sirve, para acreditar que he recibido algo. La mayoría de veces dinero. Entonces ahí vamos a consignar, recibí de fulano la cantidad de, en concepto de. Y al final la fecha y la firma. Ese es un documento típico privado, porque lo está redactando la persona que está recibiendo el bien. Que no necesariamente puede ser dinero, pero está recibiendo el bien. Entonces, ahí vamos a ver, ese es un documento privado sin firma legalizada, solo firman las personas que intervienen, nada más. ¿Tiene valor? Sí, sí tiene valor, por supuesto que tiene valor. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Eso es lo que importa, ¿verdad? El fundamento jurídico. Y nos vamos a ir al artículo 178 del Código Procesal Civil y Mercantil. Posiblemente ustedes ya lo hayan estudiado en su curso Procesal Civil y Mercantil. Artículo 178. Podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. Vean toda la categoría de documentos que regula este artículo y que no están en la clasificación porque no queríamos ampliar esa clasificación. Era solo para que tuviéramos la idea cómo puede clasificarse los documentos. Y vean la variedad de documentos que tienen acá. Luego tenemos en el segundo párrafo, no serán admitidas como medios de prueba las cartas dirigidas a terceros. Esto porque la reserva de la correspondencia personal la garantiza la Constitución Política de la República. Luego también tenemos la regulación de los documentos originales. Perdón, veamos el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos, subrayemos esa parte, los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Vemos ahí la gran gama de clasificación de documentos. Y entonces tenemos los documentos privados sin firma legalizada. Sencillamente los firmó la persona. Y ahí se quedó. Y los vamos a encontrar también en el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto también es muy, muy importante. El de los exhibición de documentos en el 99. Cuando se pida la exhibición de documentos, deberá indicarse en los términos generales el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. Si el obligado a exhibir el documento no lo presentare en el término fijado para el efecto o no indicare el lugar en que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido
que el solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. Vemos ahí entonces que se pueden presentar cualquier tipo de documento como medio de prueba. Es que eso es lo que nos interesa. ¿Para qué van a servir los documentos? Esa es la importancia. Y entonces vemos, ahí están los fundamentos jurídicos, documento privado sin firma legalizada. Solamente lo firmaron los que intervienen y ahí se quedó. El otro grupo es el documento privado con firma legalizada. Es decir, las personas lo redactan, lo firman, van con el notario para que el notario legalice esas firmas. Ese documento tiene mayor valor probatorio. Tiene mayor valor probatorio porque está autorizado por notario. Y los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. El notario va a dar fe que las firmas son auténticas. El notario va a dar fe que la firma fue puesta por la persona que se consignó en el documento. Y entonces vamos a encontrar que en el artículo 186, que hemos leído tantas veces, se determina esta circunstancia que produce fe y hace plena prueba. Pero es más, el documento privado que tenga cantidad líquida, exigible y de plazo vencido, pues constituye título ejecutivo. Y eso lo encontramos en el artículo 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tenemos el documento privado sin firma legalizada, el documento privado con firma legalizada, y luego tenemos el documento privado reconocido ante juez. Pero esa ya no es competencia nuestra porque esa ya es competencia del abogado. Yo tengo un documento que solo fue firmado y la persona no le legalizó la firma, pero yo necesito que este documento constituya título ejecutivo porque tiene cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. El plazo vencido se refiere a ya venció el plazo, ya se consumó el plazo pactado o se consumó por incumplimiento de una de las partes. Cuando una de las partes incumple, se da por vencido el plazo. Entonces, así, de esa manera puede ser. Y entonces busco a un abogado, contrato a un abogado para que plantee lo que regula el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, el reconocimiento de documentos ante juez, y el juez le va a fijar un plazo a la persona para que llegue y reconozca el documento. Si no llega, pues ya leímos que se va a tener por acreditado en su contrato el contenido del documento. Y entonces vemos ahí que los documentos se clasifican por su autor en documentos privados. Los documentos privados se clasifican en documento privado sin firma legalizada, documento privado con firma legalizada y documento privado reconocido ante juez. Y eso lo encontramos también en el artículo 264 del Código Procesal, 63, perdón, del Código de Notariado. Ahí encontramos también esa clasificación de documento privado con firma legalizada y documento privado sin firma legalizada. Bueno, ya lo vimos por su autor, documento privado, ya vimos cómo se clasifican. Ahora vamos a ver los documentos públicos. Los documentos públicos son aquellos que han sido extendidos por notario o por funcionario público. Ahí se nos pasó algo. Yo creo que... Perdón por esta falla. Entonces les decía que el documento público es aquel que ha sido extendido por notario o por funcionario público. Los documentos públicos se clasifican en 3 grupos. Eso es muy importante. Los documentos públicos se clasifican en 3 grupos. ¿Y dónde está el fundamento jurídico? Muy, muy importante. Voy a darle mucha atención. El fundamento jurídico es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos extendidos por funcionario público, empleado público en ejercicio de su cargo y por notario. Eso quiere decir que los documentos públicos se clasifican en 3 grupos. Los que son extendidos por funcionario público, los que son extendidos por funcionario público y los que son extendidos por notario. ¿Cuáles nos interesan? Los que son extendidos por notario. Los que son extendidos por notario se clasifican, para diferenciarlo de los anteriores, se les llama instrumentos públicos.
documentos, para diferenciar que es documento extendido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. Al que extiende el notario le vamos a llamar, y le llama a la doctrina y le llama a la legislación, instrumento público, así le llama. Y entonces los instrumentos públicos se clasifican en dos grupos. Vamos a clasificar los instrumentos públicos en dos grupos. Un grupo que se llama protocolario de protocolo, se llama también dentro del protocolo, y algunos autores le llaman principales, así les llaman, protocolario, dentro del protocolo o principales. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo son aquellos que se denominan fuera del protocolo, también se les llama extraprotocolarios, así, o secundarios. Entonces ya tenemos los dos grupos, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Dos grupos. ¿Cuáles van dentro del protocolo? Bueno, pues dentro del protocolo vamos a redactar o vamos a autorizar la escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firma, artículo 8 y artículo 9 del Código de Notariado. Esos son los que vamos a redactar en el protocolo. Es decir, vamos a utilizar estas hojas de papel y aquí vamos a redactar lo que regula el artículo 8 y el artículo 9 del Código de Notariado. Sin embargo, acordémonos que el Código de Notariado es de 1947. El Código de Notariado entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Y entonces ahí se regularon tres instrumentos públicos. El 1 de julio de 1964 entra en vigencia el Decreto Ley 106, más bien conocido como Código Civil. Y en el Código Civil, una ley posterior modifica a la ley anterior. Y en el Código Civil nos regula otro instrumento público. En el artículo 962 del Código Civil vamos a encontrar regulado el cuarto instrumento público que se redacta en el protocolo. Y vamos a ver entonces en el artículo 962 del Código Civil, que entra en vigencia el 1 de julio de 1964. Yo no soy muy bueno para que se me queden las fechas, a veces que como cuesta, pero hay que relacionarlo con algo. Entonces, en Guatemala hay una colonia muy famosa que tiene relación con el 1 de julio, que es la 1 de julio. Entonces yo digo, bueno, esa colonia me recuerda a la 1 de julio, y en 1964 tenía 4 añitos, entonces digo, ahí está, ya se me quedó la fecha, 1 de julio de 1964, y entonces vamos a encontrar en el artículo 962. Pero esto les aconsejo lo siguiente, hay que leer del 956, porque si no, no lo comprendemos. Yo por el tiempo solo les leo el que nos interesa, pero sí hay que leer del 956. Y regula 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo, digamos, después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Aquí viene el calificativo. Dicho instrumento será firmado también por todos los que intervienen en el acto. Entonces vamos a ver ahí que ahí tenemos, voy a ejemplificarles el testamento cerrado, pero leyendo del 956, vamos a ejemplificar lo del testamento cerrado. El testamento cerrado, ustedes saben que vamos a simular que este es el testamento cerrado. Este lo redacté y pues, yo aquí voy a disponer cómo voy a distribuir mis deudas, más que es deudas que de bienes, ¿verdad? Entonces, cómo voy a distribuir mis deudas acá, mis pocos bienes, cómo los voy a distribuir, a quién deseo yo que se le traslade cuando me llamen de arriba, seguro que hay arriba, pero ahí tenemos la redacción. Este documento es un testamento hológrafo.
porque está redactado de puño y letra del testador. Por eso se llama testamento hológrafo. Este testamento no tendría validez en Guatemala. Y muchas personas lo hacen así. Es que dejó un documento, dejó un papel, pero no tiene validez. Inclusive a veces le dan con el notario, licenciado, mi pariente dejó esto. Sí, pero eso no tiene validez. Entonces, ¿qué se puede hacer para que tenga validez? Pues tenemos que leer el 956 del Código Civil, y ese artículo regula que el testamento hológrafo se introduce en un sobre, lo introducimos en un sobre, y tiene que ser de ese tamaño, y aquí redactamos un acta notarial. Aquí redactamos el acta notarial en la ciudad de Guatemala, el 8 de mayo del año 2023, siendo las 16 horas con 30 minutos, y redactamos el acta notarial. Es posible que terminemos acá. Lo firma el testador, los testigos, lo autoriza el notario, ya saben cómo se autoriza, la firma del notario precedida de las palabras, ante mí. Ya está. Este es el testamento cerrado. Y esto es lo que le voy a entregar yo al testador, para que lo conserve. Es posible que el testador diga, mire, yo no lo quiero guardar, guárdelo usted. O que lo guarde X persona. Es posible que eso. Si ustedes leen esos artículos, van a ver que ahí está regulado todo eso. El notario, antes de entregárselo al testador, esta acta notarial la tiene que transcribir, copiar textualmente en las hojas de protocolo. Las va a copiar textualmente en las hojas de protocolo. Ya que ya lo copié textualmente, firma el testador, firman los testigos y lo autorizo. Ya saben cómo se autoriza. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. ¿Sí? Bueno, esa es la autorización. Ya que he autorizado, pues se lo entrego al testador. Pues aquí está, guárdelo, llévelo a una caja de seguridad de un banco, de entregues a una persona. Y ese es el cuarto instrumento público. Es una transcripción. Es una transcripción. Bien. Entonces, esa es la parte, el contenido de la parte dentro del protocolo. 4 instrumentos públicos. Recapitulando, escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y la transcripción que autoriza, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Los 3 artículos 8 y 9 del Código Notarial. Y el cuarto, artículo 962 del Decreto Ley 106, o más bien conocido como Código Civil. Entonces ahí tenemos la parte de los que van dentro del protocolo. ¿Cuáles van fuera del protocolo? Es decir, que no se redactan en esta clase de papel, sino que se redactan en papel simple, papel bond. ¿Cuál es ese grupo? Porque tenemos los que van dentro del protocolo, que son 4 que ya me permití explicar, y 3 que van fuera, porque se recuerda cuando empezamos el semestre, hicimos la nómina, 7 instrumentos públicos, y los copiamos todos desordenados. Lo que necesitábamos era saber que el notario puede autorizar 7 instrumentos. Ahora los estamos ordenando. 4 de ellos en papel sellado especial para protocolo, y que se llaman dentro del protocolo. Instrumentos públicos dentro del protocolo. Y 3 de ellos fuera del protocolo. Es decir, no se redactan en papel sellado especial para protocolo. Y entonces, ¿en qué papel se redactan? Pues se redactan en papel bond. Papel bond, tamaño carta o tamaño oficio. Ahí se redactan esos instrumentos públicos. Y son instrumentos públicos porque el notario los autoriza. Eso sí se recuerda. Eso es muy importante porque el próximo semestre, acuérdense que empezamos a redactar. Ya empezamos a redactar nuestra primera escritura. Es posible que algunos o muchos de ustedes ya lo hayan hecho, ya saben cómo redactar una escritura, es posible. Pero
Conforme el programa de Notariado 2, tenemos que desarrollar el tema doctrinario, el tema jurídico y el tema técnico, cómo lo redactamos. Entonces vamos a ver que fuera del protocolo tenemos el acta notarial, artículos 60, 61 y 62 del Código de Notariado, el acta notarial. Se redacta en papel simple, papel bond, que puede ser tamaño carta, puede ser tamaño oficio. Ese es un instrumento público, fuera del protocolo. Acta notarial. 2. Auténtica de firma. Auténtica o legalización de firma. Fundamento jurídico, artículo 54 y 55, literal A del Código de Notariado. Entonces llevamos 2. Acta notarial, auténtica de firma o de firmas. Y el tercero, auténtica de copias de documentos. Auténtica de copias o de reproducciones de documentos. Fundamento jurídico, artículo 54 y 55, literal B. Los mismos artículos nos sirven para las dos auténticas. Entonces tenemos esa facilidad. Cuando nos pidan el fundamento jurídico, ya sabemos. 54, segundo párrafo para las auténticas de copia de documentos, y 55, literal B. Entonces son 3 documentos que se redactan o que se autorizan fuera del registro notarial, llamado también protocolo, que es el otro tema que vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahí tenemos prácticamente el desarrollo del documento, porque aquí tenemos documentos privados, documentos públicos, el instrumento, la etimología de instrumento público. ¿De dónde viene el término instrumento público? Bueno, pues de 2 palabras. De latín instruere o instruir, que no es más que enseñar. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? El contenido del documento. Instruere, instruir. Estamos enseñando el contenido del documento. Y público, que puede ser el conocimiento de quienes tengan interés. Pues así ya lo vimos, que puede ser el conocimiento de quien tenga interés. Entonces, esa es la etimología de la palabra instrumento. Instruere o instruir. Y igual que el documento, viene de la palabra documentus, que también quiere decir demostrar, enseñar. Luego tenemos la etimología, la definición, ya lo vimos, que es todo medio, el documento es todo medio de transmitir una información, de transmitir un hecho, de transmitir un acontecimiento, de transmitir los derechos y las obligaciones convenidas en un contrato, ya viéndolo desde el punto de vista más jurídico. Luego vamos a encontrar las clases de documentos, ya nos vimos la clasificación, los documentos públicos, documentos privados y los que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Ese es el tema prácticamente del documento. Si hay alguna duda, algún comentario. ¿Se recuerdan que yo les sugerí todavía y les dije, hagan una nómina de documentos extendidos por funcionario público? Hagan una nómina de documentos extendidos por empleado público. Y la nómina de documentos extendidos o autorizados por notario ya la tenemos desde el principio de las sesiones, que son 7. Y hoy las completamos, que están reguladas en los artículos 8, 9 del Código de Notariado y 962 del Código Civil. Entonces ahí tenemos prácticamente el punto del documento. Es un punto muy interesante, pero es un punto breve, y vimos que cómo se clasifican. Lo importante es saber qué es un documento público, qué es un documento privado. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. O ya se me durmió. Le escucho, Martina. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, solo no recuerdo haber escuchado cuáles son los fines del documento, que lo tenemos contemplado aquí en el programa. Oh, muy bien, la felicito, eso me gusta. Por eso les digo que tengan sus
sus programas, porque ahí van fiscalizando cómo vamos desarrollando los temas. Los fines del documento, bueno, tenemos varios fines, dependiendo la clase de documento que sea, pero comúnmente tenemos que el documento tiene como finalidad principal probar, demostrar, servir de medio de prueba. Ese es un elemento, por eso en el 186 produce fe y hace plena prueba. Claro, por supuesto que allá estamos hablando de plena prueba de los autorizados por notario, pero vimos en el 177 y 178 del Código Procesal Civil y Mercantil que los documentos sirven para probar, para demostrar. En esos documentos privados, esos documentos que les decía son formularios de recibo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes en más de alguna oportunidad de la vida han extendido uno de esos recibos. Cuando uno va a tribunales a procurar y uno paga, por ejemplo, los edictos para publicar, o cuando uno paga, bueno, el requerimiento sí le dan una forma oficial, pero cuando uno paga los honorarios de un oficio de medidas cautelares, pues el notificador tiene derecho, según el arancel, a cobrar 10 quetzales por los oficios, ¿no? Y como nosotros tenemos derecho a que nuestros clientes nos retribuyan los gastos que hacemos, pues llevamos uno de esos formularios y ahí le consignamos, ¿no? Recibí la cantidad de 10 quetzales en concepto de oficio de medidas cautelares dentro del juicio X, del juzgado tal, a cargo del notificador tal, ¿no? Y el notificador nos consigna el sello y nos hace ahí una rúbrica. ¿Para qué me va a servir ese documento? Pues una de las finalidades, probar. Cuando yo le haga liquidación a mi cliente, liquidación de honorarios y de gastos, pues le va a decir, mire, aquí están los gastos en que se incurrieron. Entonces, para eso es una de las finalidades del documento, probar. Otra de las finalidades, pero dependiendo la categoría de documento, también es que se tenga, para que se pueda inscribir en los registros públicos. Se puede inscribir en los registros públicos los documentos. La acreditación de nombramiento de representante legal, si es de una entidad mercantil, se inscribe en el registro mercantil general de la República. Si es de una persona civil, se inscribe en el registro de personas jurídicas. Si es de un comité pro mejoramiento de una colonia, se inscribe con el secretario de la municipalidad. Esa es otra de las finalidades de los documentos, ¿no? Su inscripción, pago de impuestos, si está afecto al negocio, el contrato, probar principalmente el valor probatorio. Esas son las finalidades. Y la teoría de la prueba preconstituida, que también está ahí en el programa. La teoría de la prueba preconstituida quiere decir de que antes de que exista el litigio, antes de que existan los derechos subjetivos en conflicto, yo ya tengo una prueba del contenido, de cuáles son las condiciones, cuáles son las estipulaciones en que convenimos en un negocio jurídico. Ya tengo cómo demostrarle al juez, en caso que llegare a existir derechos subjetivos en conflicto, ya tengo un medio de prueba. Antes de que exista el conflicto, antes de que entren los derechos subjetivos en conflicto, yo ya tengo. Por eso se llama teoría de la prueba preconstituida. Ya tengo la prueba. En caso de ser necesario, pues este documento lo llevo con el juez y le digo, señor juez, mire, las condiciones del contrato del negocio fueron estas. Entonces, esos son los fines y esa es la teoría de la prueba preconstituida. Gracias por el recordatorio, Martín, le agradezco. Y me imagino que los demás compañeros también le agradecen. Porque yo las variantes las hago conforme los programas, ¿no? Y conforme los artículos que vamos leyendo. Bien, entonces tenemos ahí prácticamente qué es el documento, cómo se clasifica, pero ya vimos, a saber, escucho, Giovanni. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Mire, en el caso de los documentos que son fuera de protocolo, ahí lo único que uno hace constar es la firma de documento, ¿verdad? No el documento en sí, o hay alguna ocasión en que uno también avale el documento. Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. 57 del Código de Notariado. Como vimos que fuera el protocolo, hay 3. El acta notarial. En el acta notarial, el notario da fe de los hechos, de las circunstancias. De eso da fe el notario. Él es el autor del documento. El matrimonio, el notario va a dar fe que las personas le solicitaron sus servicios profesionales, que llegó el día y hora de la ceremonia, que las personas manifestaron aceptarse como marido y mujer, que declararon bajo juramento no tener impedimento, de no tener parentesco, de no estar unidos de hecho con terceras personas. De eso da fe el notario de los hechos o de las circunstancias en el acta notarial. Para eso sirve el acta notarial, para dar fe del desarrollo de un acontecimiento, de un hecho, de un acto. Acta notarial. En las auténticas de firma, el notario da fe que la firma es auténtica. Y eso lo leemos en el artículo 54 y el artículo 55, literal A. El notario va a dar fe que la firma que está en ese documento es auténtica, ya sea porque la persona firmó en presencia del notario o porque la persona ya había firmado el documento días anteriores, minutos anteriores, años anteriores, y llegó con el notario y le dice, mire, esta es mi firma, yo firmé esto hace unos minutos, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, cuando fue la pandemia, lo firmé, como no se podía salir, pues hasta ahora vengo, ya lo firmé. El notario va a dar fe que la firma no, que es auténtica, pero no porque fue puesta en su presencia, porque eso no es cierto. Va a dar fe que la firma es auténtica porque fue reconocida en su presencia. Eso nos lo permite el artículo 54 del Código de Notariado. El notario podrá legalizar firmas cuando sean puestas o cuando sean reconocidas en su presencia. Bueno, entonces, ¿de qué da fe el notario? De la firma, nada más. Solo de la firma. En el caso de las auténticas de copias o de reproducciones de documentos, el notario da fe que la copia o la reproducción es auténtica por haber sido reproducida del original en su presencia. ¿Sí? Esta es una reproducción de este documento y yo doy fe que esta es auténtica porque fue reproducida del documento original. De eso es lo que el notario da fe. Mientras que en el acta notarial, el notario sí da fe del contenido del instrumento público. Aquí solo, en el primer caso de firma, solo da fe que la firma es auténtica. ¿Por qué? Porque fue puesta o fue reconocida en presencia del notario. Y en el caso de las reproducciones o de copias, el notario da fe que esa reproducción es una copia fiel del original. En el artículo 57 del Código de Notariado, ingeniero, todos ustedes van a encontrar que la auténtica no prejuzga ni de la capacidad ni del contenido del documento. Es decir, ¿puede llegar un menor de edad a que le legalice la firma? Sí, puede llegar. ¿Por qué? Porque la auténtica no prejuzga sobre la capacidad. Pero ese es tema de Notariado 2 y me quiero reservar lo que sigue, porque yo sé que aquí les van a surgir muchas dudas, pero yo quiero reservarme esto porque ese es tema exclusivo en Notariado 2. En Notariado 2 empezamos viendo escrituras, luego vemos protocolaciones, luego vemos auténticas y cuando lleguemos a ese momento, cómo redactamos la auténtica, ahí vamos a ver en qué casos podemos legalizar la firma de un menor de edad, porque la auténtica no prejuzga. Y lo vamos a leer en el artículo 57 del Código de Notariado, lo vamos a leer. ¿Cómo lo regula? La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad, ni personería de los signatarios o firmantes. Pero eso no quiere decir que yo voy como notario, vamos a legalizar una firma que tiene un documento cuyo contenido sea contrario al orden público, contrario a la ley o contrario a la moral. Yo no podría, por ética, y eso ustedes ya leyeron el Código de Ética y lo van a ver que lo encontraron ahí,
El notario no podría, no obstante que la auténtica no prejuzga sobre la validez del documento, no podríamos nosotros, como notarios, autenticar una firma que contenga un acto o un contrato que sea en contra de leyes expresamente prohibitivas, que sea en contra del orden público o que sea en contra de la moral. A eso es lo de las... A usted se refería, ingeniero. Sí, gracias por la aclaración. Sí tenía ideas ahí, pero era mejor oír la del experto. Gracias. De acuerdo, muy bien. Entonces, si no hay, a ver qué dice Dayana. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Disculpe, la primera clasificación que dio es de los documentos, la de por su soporte, contenido y escritura, y la otra clasificación es de los instrumentos públicos, que son públicos y privados, ¿verdad? Los documentos públicos, la primera clasificación son todos los documentos, ¿no? Por su soporte, por su contenido, por su forma de escritura, por su autor, todos los documentos. Cuando llegamos a lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Por su autor. Y por su autor los clasificamos en dos grupos, ¿no? Documento privado, que son los que redactan las personas particulares, como nosotros que podemos redactar un documento. Posiblemente algún conocido, algún familiar, algún amigo les ha dicho, mira, hazme favor, ayúdame a redactar este documento. Ese es un documento privado. El documento público. El documento público se clasifica en 3 categorías. Los que son extendidos por funcionario público, los que son extendidos por empleado público y los que son extendidos por notario. A estos que son extendidos por notario les vamos a llamar instrumento público, para diferenciarlo. Porque el documento público son todos estos 3, pero para diferenciar el que extiende el funcionario y el empleado, con los que extiende el notario, a estos del notario no les vamos a llamar documento público, les vamos a llamar instrumento público. Y el instrumento público lo vamos a clasificar en 2 grupos, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Ya vimos que los que van dentro son 4 y los que van fuera son 3. Los 3 que acabamos de explicar con la pregunta que formuló el ingeniero Alan. No sé si ahí le resuelvo su inquietud, Dayan. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, ingeniero. ¿Y cuál fue el otro nombre para el nombre de los instrumentos que ve el notario? Los instrumentos públicos que extiende el notario son 2 grupos. Los llamados protocolarios, los llamados dentro del protocolo, o los llamados también principales. Esos tienen varias denominaciones. Y el otro grupo son los extraprotocolarios, llamados también fuera del protocolo, o llamados secundarios. Esos son los dos grupos. Pero vamos a trabajar más que todo sobre dentro del protocolo y fuera del protocolo. A ver qué dice. Martín. Muy bien, Alan. Te escucho, Martina. Perdone, licenciado, ¿a qué se refiere el programa cuando en un puntito después de los caracteres dice valor? Ah, bueno. Sí, acordémonos que el valor del documento tiene valor probatorio, ¿sí? Tiene valor formal, tiene valor económico. Cuando vimos las finalidades de la función notarial, vimos las finalidades de la función notarial, y el valor del documento va a ser justamente ello. Tiene un valor formal. El documento público, tanto del empleado como del funcionario y del notario, tienen una forma, tienen valor formal, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Especialmente nosotros los notarios tenemos que cumplir con los requisitos esenciales, no esenciales, y cuando proceda, con los especiales.
A eso se refiere el valor. Vimos también que tiene un valor fiscal. Si hay que pagar o que hay que cubrir impuesto en el documento, pues va a tener un valor fiscal. Tiene un valor económico, porque tiene un costo. Hace un momento les decía que hay un arancel para que los notificadores puedan cobrar por librar oficios de medidas cautelares. El notario tiene un arancel, el cual le permite cobrar los honorarios por autorizar un instrumento público. A eso se refiere en cuanto hablamos ahí del valor. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la eficacia jurídica del instrumento público. Todavía tenemos unos minutos para pasar a la eficacia jurídica. Creo que hay un video de esto. Lo voy a buscar. Me recuerdo que en época de pandemia hicimos un video. Lo voy a buscar. Pero el valor, la eficacia del instrumento público va a depender que el instrumento público tiene que, ya me estoy refiriendo a los que autoriza el notario, un instrumento público, solo los que autoriza el notario, tanto los que van dentro como los que van fuera. Tiene la eficacia, es decir, que surta los efectos deseados, que sirva de prueba, que tenga título ejecutivo, que tenga efectos de registro, que tenga efectos fiscales. Esa es la eficacia del instrumento público. Para eso, la eficacia del instrumento público, vamos a encontrar que debe de cumplir con ciertos requisitos, los requisitos de forma. Esos requisitos de forma ya los hemos visto, ¿no? Los esenciales, los no esenciales y los especiales. Eso es muy importante. Eso ya lo vimos, ya lo explicamos, ya lo estudiamos, pero es muy importante que ustedes lo estén repasando, porque en el otro semestre, pues vamos a redactar y ahí es donde vamos a aplicar esos requisitos, ¿no? El próximo semestre, ya en unas variantes, ya les planteé un caso. En unas variantes ya les planteé un caso de impuesto notarial, porque eso lo expliqué, lo vimos, ¿no? Pero en el próximo semestre ya se les plantea caso, ¿no? Ustedes van a ver el caso, lo van a resolver, lo van a redactar para poder ir practicando la técnica notarial. Por supuesto, nosotros los docentes les vamos a dar los lineamientos con base a la ley. Y ustedes los van a tener que ir aplicando. Bien, pero entonces la eficacia del instrumento público depende de ello, que el instrumento público cumpla. Por ejemplo, una escritura matriz debe de cumplir con los requisitos de forma, ¿no? De forma esenciales, no esenciales y especiales. Ya sabemos dónde están regulados, ¿no? 29 no esenciales, 31 esenciales, 42 y 44 para testamentos y donaciones por causa de muerte especiales, ¿no? Requisitos de forma. Pero también debe de cumplir requisitos de fondo. Todos tienen requisitos de forma. Por ejemplo, la protocolación o protocolizaciones, los requisitos de forma los vamos a encontrar en el artículo 64 del Código de Notariado. Los requisitos de forma de un instrumento de protocolización, ¿no? El acta de protocolización contendrá, ¿no? ¿Qué va a contener? El número de orden, es decir, el número de la escritura del instrumento, no es escritura, es instrumento, el número de instrumento, el lugar y la fecha, los nombres de los solicitantes o la transcripción en su caso del mandato judicial. Es decir, cuando un juez nos ordena protocolizar un documento. Si un juez nos puede ordenar, ya vamos a ver en el próximo semestre qué documentos nos puede ordenar un juez que protocolicemos. Y entonces tenemos que transcribir esa resolución donde se nos está ordenando. ¿Qué más debemos de cumplir en la protocolización? Mención del documento, qué documento estamos... Este es el protocolo, y la protocolización es introducir un documento público o privado en el protocolo. Esa es la protocolización. ¿Qué clase de documento estamos protocolizando? ¿En cuántas hojas está contenido el documento que estamos protocolizando? ¿Quién extendió ese documento? ¿Qué contiene? Eso es lo que tenemos que cumplir como requisitos de forma, ¿no?
para la protocolización. Para el acta notarial, artículo 61, ahí están los requisitos de forma. En el artículo, el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. Ahí están los requisitos de forma. El nombre de la persona que lo ha requerido. Los nombres de las personas que además intervengan en el acto. La relación circunstanciada de la diligencia. Y luego que estén selladas, las hojas estén selladas anteriores a la última. Entonces, ahí están los requisitos de forma del acta notarial. ¿Qué más? Ya vimos escritura matriz, acta notarial, protocolizaciones y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Los requisitos de forma los encontramos en el artículo 964 del Código Civil. Entonces, todos los instrumentos públicos tienen requisitos de forma, pero también tienen requisitos de fondo. Los requisitos de fondo para las escrituras públicas, que es lo más esencial, 1251 del Código Civil. Capacidad. La capacidad no es solo que la persona tenga mayoría de edad. La capacidad es que esté facultado para ese negocio, para ese acto. Porque, por supuesto, la capacidad de mayoría de edad es elemental. Pero si no está facultado, si no tiene las facultades, en el caso de un mandatario, que no tenga cláusula especial para disponer, grabar o enajenar los bienes del mandante, no tiene capacidad. Tiene capacidad de ejercicio porque es mayor de edad, pero no tiene capacidad para disponer de los bienes del mandante. En el caso del progenitor o la progenitora del menor de edad, tiene capacidad, puede tener capacidad por ser mayor de edad, pero no tiene capacidad para disponer de los bienes del menor, salvo que tenga una autorización judicial. Esa es parte de la capacidad. El objeto lícito, como les decía hace unos momentos, que no sea contrario a la ley expresamente prohibitiva, que no sea contrario al orden público, que no sea contrario a la moral, el objeto lícito. Y por supuesto, pues, un elemento fundamental para el notariado es el consentimiento de las personas. Consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces vemos ahí que esa es la eficacia jurídica del instrumento público. Si el instrumento público no cumple con los requisitos de forma y los requisitos de fondo, estos últimos que mencioné de fondo, la capacidad, el objeto lícito, el consentimiento, y hay algunos requisitos especiales como los que cité del menor de edad, como el que cité de la patria potestad para disponer de los bienes del menor, patria potestad 252, 254 del Código Civil. Entonces, si no cuenta con esa capacidad, pues definitivamente no puede el notario autorizar el instrumento público, o no va a surtir la eficacia jurídica el instrumento público. Entonces, por eso el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil determina que producen fe, se tienen por ciertos, se tienen por verdaderos, hacen plena prueba. El juez ya no necesita más prueba que el instrumento público. Por supuesto que cuando actuamos como abogados ofrecemos todos los medios de prueba. Prueba documental, prueba testimonial, declaración de parte, de dictamen de expertos, reconocimiento judicial, todos los medios científicos de prueba. Como somos abogados, proponemos todos los medios de prueba. Pero realmente cuando tenemos un instrumento público, pues hace plena prueba, ya no necesito más pruebas, ¿no? Pero como abogados actuamos de manera diferente. Y entonces por eso el artículo 186 determina o regula, no dice porque la ley no habla, dice la ley dice, no, la ley no dice, la ley no habla. La ley regula o determina que producen plena prueba.
salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Redarguirlos. ¿Qué es eso? Pues impugnarlos. Lo voy a impugnar de nulidad. ¿Cuántas clases de nulidad conocemos? Pues hay dos. ¿Quién me dice cuáles son? Relativa y absoluta. Vamos a la mitad. Hay dos clases de nulidad. ¿Quién me dice? Ya la acabamos de explicar. De forma y de fondo. Muy bien, Evelyn. Hay dos clases de nulidad. De forma. No cumple con alguno de los tres requisitos que hemos visto. Nulidad de forma. Nulidad de fondo. Ahí sí, lo que dice Martina. Nulidad de fondo. Puede ser absoluta, puede ser relativa. Si se puede ratificar posteriormente en otro documento o un instrumento público, pues será relativa. Ahora, si ya no se puede ratificar porque no lo permite la legislación, nulidad definitiva, ¿verdad? Relativa, absoluta. Esas son las clases de nulidad. Entonces, por eso el 186 determina, salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de impugnarlos, de nulidad. Esta escritura no le consignaron la fecha, esta escritura no le consignaron cómo se identifica a la persona. Nulidad de forma, no cumple con un requisito no esencial. Pero si es un requisito especial, del 31 del Código Notariado, tengo 4 años para plantear la nulidad del instrumento público. 4 años para plantear la nulidad de fondo, de forma, porque no cumplió con un requisito esencial. Entonces, el instrumento público puede redarguirse. La persona ve que falta algún requisito de forma, lo puede redarguir, lo puede impugnar de nulidad de forma. Pero también puede impugnar por nulidad de fondo. Es que esa persona no era mayor de edad cuando firmó ahí, no tenía capacidad, no hubo consentimiento que ahora les cae vicio. Entonces, de fondo. Entonces, esa es la clase, cómo puede impugnarse, cómo puede redarguirse los instrumentos públicos. Eso es desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista penal también pueden impugnarse, pueden redarguirse de falsedad. ¿Cuántas clases de falsedad hay? Eso sí, ¿cuántas clases de falsedad hay? A ver. Ideológica y material. Ahora ese está en coro, ¿verdad? Falsedad ideológica y falsedad material, 322, 323 del Código Penal. Cuando hay falsedad material, ahí está regulado cuáles son las premisas para que la persona, la acción de la persona encuadre en un hecho delictivo, falsedad material y falsedad ideológica. Entonces la persona puede impugnar, puede redarguir el instrumento público. Por eso la fe pública es una presunción, se presume, no es una aseveración, no es aseveración, porque siempre puede existir la posibilidad de que alguien plantee la impugnación, redarguirlo por nulidad, que puede ser de forma, puede ser de fondo, esta puede ser absoluta, puede ser relativa, o por falsedad, que puede ser falsedad material, falsedad ideológica. Entonces, ahí estamos, ya creo que llegamos en tiempo, y vean, hoy sí avanzamos bastante. Y vamos a entrar ya a nuestro último tema, el día viernes. El día viernes vamos a entrar a nuestro último tema. Tengo entendido que ya casi estamos en la última semana de clases, y si necesitamos una sesión extraordinaria, pues yo les voy a agradecer su comprensión y los voy a convocar a una sesión extraordinaria para poder concluir el último tema del protocolo. En la otra sección ya lo empezamos, ya iniciamos el tema del protocolo porque íbamos un poquito más adelante, pero yo espero que el día viernes nosotros podamos, o antes del día viernes tal vez, yo me acuerdo que
el licenciado Giovanni Orellana en una oportunidad me pidió un periodo de clase. Voy a ver cómo está él con su desarrollo de su programa y si pues, me puede permitir un periodo de clase de él. Le escucho, ingeniero. Él nos dio el periodo del 10 de mayo, ahí podría ser el día que usted podría dar. Bueno, pero si están de acuerdo, porque me imagino que hay muchas personas que lo van a celebrar aquí el 10 de mayo, pero si están de acuerdo, por mí no hay ningún inconveniente. Licenciado, fíjese que todavía tenemos clases el viernes y el próximo lunes. Bueno, tenemos 2 periodos todavía. Exacto. Bueno, entonces creo que vamos a dejarlo hasta la última instancia. Si necesitamos, lo convocamos. Pero gracias por la información, Martina. Mire qué buena información. Porque tenemos el viernes, creo que vamos a iniciar el tema del protocolo. En la otra sección avanzamos bastante. Y espero que el día lunes lo logremos concluir. Bien, les agradezco su atención y yo por todas maneras les estaré mandando información. Tengo información de unas revisiones de exámenes del primer parcial. Tengo información, pues posiblemente si hacemos una extraordinaria. También tengo información de algunos extemporáneos. Tengo información de sus notas pendientes. Y yo creo que eso sí va a ser hasta la otra semana, lunes o martes de la otra semana. Y esa sería la información que tenemos pendiente. Y prepararnos ya para el periodo de receso del mes de junio, para julio iniciar notariado 2. Ha bajado mucho la asistencia de estudiantes. Ya ahorita ya solo en esta sección no llegaron ni a 70, pero me imagino que están estudiando ya para los exámenes finales. Si no hay ninguna otra duda, algún otro comentario, sí, Dayan, le escucho. Licenciado, disculpe, ¿cuál es la nulidad absoluta y la relativa? Bueno, la nulidad absoluta es cuando el acto o contrato no puede ratificarse. Por ejemplo, que quien firmó haya sido menor de edad al momento de haber otorgado, porque muchas personas, mire, es que me falta una semana. No, pero tiene que llegar la fecha. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la nulidad sería absoluta, porque no tenía la capacidad. Ahora, la relativa podría ser en un caso de que la deficiencia que tenga el acto, porque ahí sí es del acto, ya no es del instrumento, pueda ratificarse. Por ejemplo, una cantidad que se haya establecido en una forma diferente, que el contrato de la compraventa era por, digamos, una cantidad de X y se consignó una cantidad diferente, o un plazo diferente, o por ejemplo, que se haya constituido una hipoteca y se hayan confundido en la finca en la que van a constituir la hipoteca. Entonces eso se puede ratificar y se puede ampliar en una escritura de accesoria o secundaria para poder enmendar la deficiencia que tenía. Entonces, si por ahí ¿está satisfecha con la respuesta, Dayan? Entiendo que la absoluta ya no se puede ratificar, o sea, queda... Ya no, ya hay nulidad definitiva. Ahora las relativas, como usted dijo, si un dato está diferente, se puede ratificar posteriormente. Muchas gracias. Sí, Ricardo. Licenciado, los documentos privados se dividen en 2, ¿verdad? Con firma legalizada y sin firma legalizada. En 3. Con firma legalizada, sin firma legalizada y reconocidos ante juez. ¿Y cuál es el fundamento del con firma legalizada? Lo encontramos en el 64 del Código de Notariado, lo podemos encontrar. Ahí tenemos un fundamento jurídico. Vamos a ver en el artículo 63. Dice, podrán protocolarse, 1, los documentos o diligencia cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal. 2, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Ahí tenemos. Y 3, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. Ahí tenemos
prácticamente las dos clasificaciones. Y las encontramos también en el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 327 también lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si hay alguna otra pregunta y si está satisfecha con la respuesta, Ricardo. Lo que pasa es que no entiendo por qué se consideran como documentos privados y pareciera que fuera un instrumento público. Son documentos privados porque no han sido redactados por funcionario. No obstante, en el artículo 109 del Código de Notariado, y buena pregunta, porque miren, me hizo recordar esto que no lo había mencionado. En el artículo 109 del Código de Notariado, en el numeral 13, en el numeral 10, no, es 13, pero este código que tiene error. Artículo 109, numeral 13, a buscar otro código notariado. No sé si aquí tengo. Es que ese código como que tiene error. En el artículo 109, numeral 13, sí se determina que el notario puede redactar un documento privado. Sí, numeral 13. Determina por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de honorarios. Es decir, ¿se acuerdan que el documento privado les decía es el que es redactado por las propias personas o un tercero? Ese tercero puede ser un notario. Lo permite el artículo 109, numeral 13 del Código de Notariado. O puede ser cualquier otra persona que pueda redactar el documento. Por eso el documento privado se caracteriza porque no tiene formalidades. Puede usted utilizar cualquier clase de papel, si quiere le consigna la fecha al principio, si quiere le consigna la fecha al final, posiblemente que no tenga fecha siquiera. Si quiere no le consigna fecha. Por eso cuando veamos el tema de la protocolización existe una teoría que se llama teoría de la fecha cierta y determinada. Porque hay algunos documentos privados que las personas no le consignan fecha. Solo le consignan hoy nosotros, fulano, sutano, por este acto manifestamos y firma. No tiene fecha. Y entonces cuando el documento es protocolizado, es decir, cuando el documento es incorporado en el protocolo, si es que se puede protocolizar, entonces se toma esa teoría de la fecha cierta y determinada, que va a tener la fecha, el documento, la fecha de la protocolización. El documento existe a partir de la fecha de protocolización, porque el documento no consigna la fecha. Como es un documento privado, redactado con los conocimientos de la persona, con base a su leal saber y entender, no va a consignar requisitos de forma. Si no hay ninguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, ingeniero, ¿le escucho? En el caso de estos últimos documentos que son solo privados y que no tienen formalidad, ahí lo único que uno puede arguir es la falsedad, ¿verdad? Que sea falso o ilegal lo que se hizo dentro del documento, ¿verdad? Pero no se puede decir nada más que... Acuérdense, esos documentos privados, yo estoy seguro que la persona que lo redacte sabe que tiene que llevar firma. Aunque no tenga la edad, aunque no tenga la nacionalidad, pero las personas que lo redactan firman. Le ponía de ejemplo el formulario de recibo. Ahí en ese formulario de recibo está la cantidad, está la fecha, el concepto de, en cifras también la cantidad, y abajo dice lugar y fecha y firma. Entonces las personas saben que el documento tiene que tener firma. Ah, pero me firmás. Mira, no sé firmar. Ah, pero entonces déjame la impresión. Y entonces eso es lo que se va, eso es lo que se podría impugnar en un momento determinado. La firma. Eso es lo que se podría impugnar. Y aquí tendría que ser por falsedad. Gracias, licenciado. De acuerdo, ingeniero. Bien. Si no hay más dudas, comentarios, observaciones, preguntas.
Que tengan feliz tarde. Nos vemos el viernes.